bien, doctores, vamos a ver cardiología en pediatría, en este caso cardiopatía congénitas, ¿ok? Bueno, primero recordar que la clasificación de cardiopatía congénitas puede ser en base a la coloración, nivel de oxígeno, es decir, cianóticas y acianóticas. Dentro de las cianóticas, ¿quién tenemos, por ejemplo, doctor? Fácil, podemos recordar esta de acá. La transposición de grandes vasos, drenaje venoso pulmonar anómalo total, ¿no? Síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, el troncus viene a ser pues la fusión de la aorta con la pulmonar, ¿no? Un solo tronco, de ahí viene el término, troncus, ¿ok? Ventrículo único también, y por otro lado, también cianótica, tetralogía de Fallot, anomalía de Einstein y atresia tricuspidia. ¿Correcto? Dentro de las acianóticas tenemos, por ejemplo, la famosa comunicación interauricular, el famoso CIA, ¿no? El famoso CIB, el famoso PCA, ¿ok? Canal atrioventricular, también. Por otro lado tenemos la estenosis pulmonar, la coartación de aorta, la estenosis aórtica congénita. Son algunos ejemplos de cardiopatías cianóticas y acianóticas. Oiga, doctor, veo que hay una separación. Hay 5 arriba, 4 arriba y 3 abajo. ¿Por qué, doctor? Ah, por lo siguiente, ¿te diste cuenta? Estas de acá son un grupito y esta de acá es otro grupito. ¿Por qué, doctor? Estas de acá arriba, doctores, son cianóticas, pero que tienen un flujo pulmonar alto. Y las de abajo son aquellas que tienen un flujo pulmonar o bien bajo o normal. Igual acá, estas de acá son aquellas que tienen flujo pulmonar aumentado. En cambio, estas de acá son aquellas que tienen flujo pulmonar o bien bajo o normal. ¿Correcto? Entonces, así se les puede clasificar a estas cardiopatías congénitas. ¿Ok? Muy bien, doctor, no entiendo, ¿cómo que flujo pulmonar? O sea, flujo pulmonar es la cantidad de sangre que llega al pulmón. En las condiciones que tienen flujo pulmonar, o en las cardiopatías que tienen flujo pulmonar elevado, significa que llega más sangre al pulmón. En cambio, flujo pulmonar bajo son aquellas que llega poca sangre al pulmón. El pulmón se vuelve menos perfundido, se vuelve más negro en la radiografía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la otra manera de clasificarlos es así: en flujo pulmonar elevado, bajo y normal. ¿Ya? Algo que quiero que entiendas. ¿Por qué es importante también conocer si es flujo pulmonar elevado o bajo, doctor? Por lo siguiente. Porque ¿cómo llegarían a la emergencia? Cuando son de flujo pulmonar elevado, ¿ya? A la emergencia van a llevar con clínica de ICC. Por sobrecarga de volumen en el pulmón, clínica de ICC. En cambio, por flujo pulmonar bajo, pueden llegar a la emergencia con la famosa crisis de hipoxia. Crisis de hipoxia, que es un círculo vicioso entre hipoxia e irritabilidad. Más irritabilidad, más hipoxia, más irritabilidad. Es un círculo vicioso, el cual tienes que romperlo. ¿Correcto? ¿Cómo se ve el paciente al examen físico? Dos cosas importantes: cianosis generalizada e irritable. ¿Correcto? Así se ve el paciente con crisis de hipoxia. Cianosis generalizada e irritable. Bueno, así llegan a la emergencia. Pero ¿qué pasaría, doctores, si por mucho tiempo ya está con flujo pulmonar elevado? O sea, digamos, es un CIB, ¿correcto? Que tiene flujo pulmonar elevado, obviamente, ¿ya? Pero que llega a la emergencia, mejor dicho, ya está con un CIB de larga data, que no lo han manejado, no lo trataron, no lo operaron, lo dejaron así al pobre bebé. Entonces fue aumentando, fue pasando el tiempo, ¿ya? Un largo tiempo, ¿correcto? ¿Y qué es lo que pasa? El pulmón, como recibe harto volumen por mucho tiempo, entonces los vasos pulmonares reaccionan, ¿correcto? Hipertrofiándose. Llegando un momento en que dicen, ¿sabes qué? Ya me harté. Mira, digamos que estos son los vasos pulmonares.
en el cual venía bastante flujo, y pasaba el flujo, pasaba el flujo, pasaba el flujo, ¿ya? Pero esto poco a poco se va hipertrofiando, y llega un momento en que dice el pulmón, ya me harté, ya no quiero más flujo, y hace hipertensión pulmonar. Por lo tanto, el flujo de sangre que venía, que era del lado izquierdo a derecho, ¿correcto? ¿No? Porque venía bastante flujo al pulmón, ¿ok? Ahora se resiste por una hipertensión pulmonar. ¿Y el flujo qué va a hacer? Choca y regresa. Oiga, doctor, el flujo estaba de izquierda a derecha. Y ahora, al regresar, ¿qué va a pasar? Se convierte, se invierte de derecha a izquierda. Y comienza a hacer cianosis. Comienza a hacer cianosis. ¿Ya? Lo cual antes no hacía seguramente. ¿Ok? Eso que te acabo de decir se llama el famoso síndrome de Eisenmenger. Entonces viene a ser la inversión del flujo, ¿ok? Secundario a la hipertensión pulmonar, debido esta hipertensión pulmonar a un hiperflujo por larga data. Eso es síndrome de Eisenmenger. La inversión del flujo, de lo que era izquierda a derecha, ahora derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado hipertensión pulmonar. ¿Y por qué se desarrolló hipertensión pulmonar? Porque el pulmón recibió harto flujo de volumen, harto flujo de sangre por mucho tiempo. Síndrome de Eisenmenger. ¿Correcto? Muy bien, listo. Ahora, hay frecuencias de cardiopatía congénita que me gustaría que te acuerdes, ¿ya? 11 frecuencias te voy a decir, ¿ya? Miren, ¿cuál es la cardiopatía congénita en general más frecuente? El famoso CIB. ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente? Si te preguntan así a secas, tetralogía de Fallot o Fayot. Cardiopatía congénita acianótica más frecuente, CIB. Cardiopatía congénita cianótica más frecuente del recién nacido o del primer año de vida. Eso es la transposición de grandes vasos. Cardiopatía congénita cianótica más frecuente después del año de vida. La tetralogía de Fallot. Cardiopatía congénita del adulto que pasa desapercibido en la infancia. El famoso CIA. Del prematuro, el PCA. Del síndrome de rubiola congénita, el PCA. Del síndrome de Turner, la famosa coartación de aorta. Del síndrome de Noonan, que es el Turner del varón, la estenosis pulmonar. Y del síndrome de Down. Cardiopatía típica, muy relacionada al Down, canal atrioventricular. 11 frecuencias de cardiopatía congénita que me gustaría que te acuerdes por lo menos. Otra que se relaciona al síndrome de Turner es la válvula aórtica bicúspide. Otra que se relaciona al síndrome de Turner, válvula aórtica bicúspide. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿Qué te parece? Cardiopatías congénitas. ¿Ya? Muy bien. Veamos, doctores, acá, cardiopatías congénitas cianóticas, tipo transposición de grandes vasos y tetralogía de Fallot. Comencemos con la transposición de grandes vasos, doctores. Esta, ¿ya? Primero recuerda, voy a ponerlo con rojito. Ahora, el flujo pulmonar te voy a decir ahorita conociendo la cardiopatía primero, ¿ya? Primero, que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente del nacimiento o del primer año de vida. Dentro del primer año, ¿correcto? Es más frecuente en varones, ¿ya? Tipo, ya, hay varios tipos de transposición de grandes vasos. Yo te he traído acá uno que es muy preguntable, el llamado con septum intacto, por eso ahí, con sí, de septum intacto. Significa que del ventrículo derecho está naciendo la aorta y del ventrículo izquierdo está naciendo la pulmonar. Y que no hay comunicación entre ellos. Por un lado aorta, por un lado pulmonar. ¿Correcto? Muy bien. Y no hay comunicación, no hay mezcla de sangre. Por eso con septum intacto. Esto, doctores, es incompatible con la vida. Por lo tanto, yo tengo que hacer que haya mezcla de sangre. Miren, doctores,
Esta es la transposición de grandes vasos. Ves acá la aurícula derecha, ves acá el ventrículo derecho. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Mira cómo del ventrículo derecho sale la aorta y cómo del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. ¿Correcto? Por lo tanto, doctores, no hay mezcla de sangre. Este es conceptum intacto. Oiga, doctores, eso es incompatible con la vida. Tiene razón, es incompatible con la vida, ¿no? Por lo tanto, los mezcla de sangre que puede haber, que es a nivel del ductus arterioso, ¿ya? Ese huequito que puede estar abierto. Bueno, primero entiende algo. En el tratamiento, como este es incompatible con la vida, yo tengo que hacer que la sangre se mezcle. Claro. ¿Y cómo hago eso, doctor? Bueno, vengo acá y lo corto esto. No, pues, aprovecha un lugar donde puede mezclarse la sangre. El ductus arterioso. Yo puedo hacer que el ductus arterioso persista para que ella mezcle sangre. Porque si se cierra, muere el paciente. Ah, doctor. Entonces, ¿qué va a hacer en el manejo? Hacer que persista ese ductus arterioso. Vamos a ver. Ya. Ah, por cierto, como sale, doctores, pregunta. ¿Quién maneja más gasto cardíaco? ¿Izquierda o derecha? Derecha, doctor. Perfecto. Y de la derecha, pregunta. Discúlpame, izquierda. Y de la izquierda, ¿quién sale? La arteria pulmonar. Oiga, doctor, por lo tanto, sale más sangre hacia los pulmones. Entonces, una cardiopatía de flujo pulmonar elevado. Cardiopatía de flujo pulmonar elevado. ¿Te das cuenta de la lógica? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pruebas quiero que recuerdes acá? La prueba de hiperoxia, en la cual consiste en que cuando tienes a un recién nacido con cianosis, tú tienes que determinar si este es problema respiratorio o problema cardíaco, ¿no? Entonces, tú le das oxígeno, dar oxígeno. Tengo dos situaciones, que se vuelva o que siga cianótico o que se vuelva rosado. Si sigue cianótico, probablemente sea una transposición de grandes vasos. Si fuera rosado, probablemente sea un problema pulmonar. ¿Correcto? Ya, para eso sirve la prueba de hiperoxia. La radiografía, doctor. En la radiografía, la transposición de grandes vasos, típicamente, además de haber cardiomegalia, ¿no? Va a haber esto. Voy a ver la forma de huevo. Huevo trans, así me acuerdo yo. La forma de huevo. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿cuál es el manejo? Cirugía. Esta cirugía puede haber dos tipos. Cirugía paliativa, ¿correcto? O mejor dicho, tratamiento paliativo primero. Ahí faltó poner esto, ¿ya? Tratamiento paliativo. Paliativo. Y luego tratamiento correctivo. ¿Ya? Muy bien. Primero recuerda el tratamiento, tratamiento paliativo. Hay una cirugía, tratamiento médico. Ya te dije, hay que permitir que el ductus arterioso siga permeable. Por lo tanto, ¿qué le voy a dar? Le vas a dar prostaglandinas. Prostaglandina E1. ¿Ya? Doctor, ¿y cirugía también hay? Sí. La cirugía paliativa para transposición de grandes vasos es la cirugía de Rashkind. Cirugía de Rashkind. ¿Ya? Doctor, y el tratamiento correctivo viene a ser la cirugía de Jatene. Cirugía de Jatene. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Esa viene a ser la transposición de grandes vasos. ¿Ya? Concepto intacto en este caso. Tetralogía de Fallot. Doctores, en la tetralogía de Fallot, ¿ya? El primer dato epidemiológico, ¿correcto? Viene a ser la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en general y en mayores de 1 año. Es más frecuente en varones. ¿Ya?
¿Cuáles son los componentes de la tetralogía de Fallot, doctor? Vamos en orden, ¿ya? Estenosis de la pulmonar, que es una estenosis subinfundibular. ¿Qué más? El CIB, ¿correcto? El cabalgamiento de la aorta. Estos tres primeros, ¿correcto? Estos tres primeros se suelen ver desde el nacimiento, o sea, en el primer año de vida. Y hasta ese momento todavía es rosado el paciente. Todavía es rosado. ¿Ya? Estos tres primeros lo que van a hacer en ese transcurso del primer año de vida es hipertrofiar, mejor dicho, estresar al ventrículo. ¿Por qué, doctor? Mira, ahí está. Miren, doctores, ahí tenemos la estenosis subinfundibular, tenemos el CIB y tenemos el cabalgamiento de aorta. Mira cómo la aorta está cabalgada hacia el lado derecho. Ya, el cabalgamiento de la aorta, el CIB, ¿correcto? Y ese impedimento del flujo de salida del ventrículo hacia la pulmonar, o sea, la estenosis pulmonar, ¿ok? Lo que van a hacer es estresar al ventrículo derecho. Mira pues, se estresa ¿por qué? Porque no puede fluir sangre, no puede sacar sangre hacia la arteria pulmonar por la estenosis pulmonar. Primer estrés. Segundo estrés, la aorta se cabalga, lo está estresando el ventrículo derecho. Y por último, el CIB. ¿Por qué CIB? Porque el CIB tiene flujo de izquierda a derecha. Por lo tanto, llega más sangre al ventrículo derecho, lo estresa más. Estrés, estrés, estrés. Y tú sabes que cuando estresas un músculo, ¿qué pasa con el músculo? Se hipertrofia. Se hipertrofia. Por eso vas al gimnasio. Por lo tanto, doctores, al llegar a esto, gran estrés al ventrículo derecho, ¿qué pasa con el ventrículo derecho en consecuencia? Mira pues, mira tremendo grosor que tiene. Hay hipertrofia del ventrículo derecho. En consecuencia de los tres primeros. Hipertrofia del ventrículo derecho. Y en ese momento, ¿ok? En ese momento, para eso, el paciente ya tiene más de un año y se vuelve cianótico. Ahí donde aparece la cianosis. ¿Ya? Ahora, doctor, puede ser que el chibolo sea tan salado que se agrega una quinta cardiopatía. ¿Ya? ¿Cuál? Por ejemplo, que se agregue un CIA. Cuando se agregue el CIA, a todo eso se le llama pentalogía de Fallot. Pentalogía de Fallot. ¿Correcto? Ahora, si alguien te quiere preguntar, oiga doctor, de los componentes de la tetralogía de Fallot, ¿cuál es el más importante? Según literatura española de la Asociación Española de Pediatría, de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, mejor dicho, ¿ya? La estenosis pulmonar y el CIB son los componentes más importantes. Doctor, pero si quiero marcar uno, mi sugerencia, marca, bueno, estos dos son los componentes más importantes. ¿Correcto? La estenosis pulmonar infundibular y CIB. Si quieres marcar uno de ellos, te sugiero marcar estenosis pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, la prueba, doctor, ok. Recordar que si tú pides una radiografía, vas a ver el signo de bota sueco, el cual aparece después, a ver, lo voy a poner acá, mejor así. Si yo pido una radiografía, ¿ya? Tengo dos situaciones, menor de un año y mayor de un año. En el menor de un año, lo único, ahí no va a haber, ¿tú crees que en el menor de un año va a haber va a haber forma de bota? No. ¿Por qué? Porque todavía no aparece la hipertrofia derecha. La forma de bota aparece después del primer año. Forma de bota. ¿Por qué, doctora? Porque
La forma de bota del corazón la adopta porque el ventrículo derecho se hipertrofia y al hipertrofiarse empuja el corazón hacia el otro lado y hacia arriba, haciendo que levante la punta del corazón. Oiga, doctor, entonces en el primer año de vida, como no hay todavía hipertrofia ventricular derecha, entonces ¿qué va a haber? Va a haber pulmón negro, porque está hipoperfundido, ¿correcto? Con hipoflujo, ¿ya? ¿Ok? Un pedículo angosto y un pedículo angosto. Entonces, vas a ver pulmón negro y pedículo angosto. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Doctor, por cierto, el paciente con tetralogía de Fallot, ¿ya? Suele venir a la emergencia, como te dije, suele venir a la emergencia con esto, con crisis de hipoxia, ¿ya? Con crisis de hipoxia, el cual se caracteriza por cianosis generalizada e irritabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿cuál es el manejo? Bueno, en primer momento puedes plantear observación, ¿ya? O si no, prostaglandina E1. ¿Qué? ¿Para qué? Ah, ya. Por lo siguiente. Miren, doctores. Acá, ¿no? Tú estás viendo que sale poca sangre por la arteria pulmonar. Y así hay hipoflujo pulmonar. Oiga, doctor, pero yo tengo que llevar sangre a ese pulmón para que se oxigene. Por lo tanto, ¿no? Quiero hacer que llegue más sangre acá. ¿Qué tengo acá? El ductus arterioso. Entonces lo que puedo hacer es que se mantenga permeable para que lleve más, para que pase sangre por acá y lleve más sangre al pulmón para que se oxigene. ¿Correcto? Muy bien. Por eso daríamos ahí. Pero si no, doctores, planteamos cirugía, la cual tiene dos tipos, paliativa y correctiva. La paliativa, quiero que te acuerdes su nombre, se llama la cirugía de Blalock-Taussig. Cirugía de Blalock-Taussig, que en realidad es una derivación, te estás bypaseando nada más la estenosis pulmonar. ¿Ya? ¿Qué te parece? Doctor, como tiene una estenosis pulmonar, entonces llega menos sangre al pulmón. Tú dime entonces, ¿qué cardiopatía es de flujo pulmonar? Bajo. Cardiopatía de flujo pulmonar bajo. ¿Ok? Muy bien. Veamos acá cardiopatías acianóticas, como son la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. ¿Ya? Muy bien, veamos. Comencemos con la comunicación interauricular, esa comunicación que hay entre los dos ventrículos. ¿Ya? A ver, veamos. Es la cardiopatía congénita del adulto que pasa desapercibido en la infancia. Es más frecuente en mujeres. Tipos. Tenemos el tipo ostium secundum. Mira cómo lo escribo, ¿eh? Ostium secundum. Ostium primum. Ostium primum. ¿Ya? Y tercero, del seno venoso. Obviamente hay más tipos, pero estos son los tres más importantes en orden de frecuencia. Ostium secundum, ostium primum y del seno venoso. ¿Ya? Muy bien. Doctor, esta cardiopatía sopla no suele soplar. ¿Ya? No es común que sople, pero ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Ok? Pero no es lo común. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ese es para el famoso CIA. Ostium secundum, ostium primum y del seno venoso. Muy bien. Ahora, doctor, ¿este te puede llevar ICC? Claro. ¿Por qué? Porque su flujo es de izquierda a derecha. Su shunt. Como su shunt, como estás viendo ahí, es de izquierda a derecha, entonces va a llegar al lado derecho del corazón mayor cantidad de sangre. Por lo tanto, saldrá por la arteria pulmonar mayor cantidad de sangre. Entonces, es una cardiopatía de flujo pulmonar alto. ¿Ya? Entiéndelo así. Cardiopatía de flujo pulmonar alto. Muy bien. Ahora, doctor, por lo tanto, como llega más sangre al pulmón, te puede llevar clínica de ICC. Claro. La clínica de ICC, doctores, ¿cuándo lo va a desarrollar?
no es en etapa neonatal, sino cuándo, doctor. Ok, esta ICC lo va a hacer a la tercera a cuarta década de la vida. ¿Correcto? Ok. Doctor, y si no es común que sople, entonces ¿qué aparece? En vez de esto que no es común, aparece un desdoblamiento. Bueno, vamos a poner acá. Mejor por acá, ¿ya? Un desdoblamiento del desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. ¿Correcto? Ya, ahora vamos a borrar esto acá un ratito y esto un ratito. EKG, ¿ya? En el EKG, doctores, ¿ya? Hay desviación del eje. ¿A dónde se desvía? Mira. Ostium secundum, ostium primum, ¿ya? El ostium secundum desvía el eje del corazón hacia a la derecha. En cambio, el ostium primum desvía el eje del corazón a la izquierda. ¿Cómo se acuerda? Ostium secundum de derecha, ostium primum de izquierda. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué te parece? Listo. Doctor, en el tratamiento, bueno, ahí va a depender. Si son pequeños, que no es importante recordar la definición, bueno, igual la literatura solo le menciona pequeños, así nomás. Bueno, si son pequeños, no requiere tratamiento, o sea, no hay que cerrarlo, no cierre, no amerita. Pero si son grandes o con un shunt importante, en ese caso, doctores, requiere cierre quirúrgico. Requiere cierre quirúrgico. ¿Ya? Muy bien, esa es la comunicación interauricular. Comunicación interventricular. Ok, en este caso, doctores, vamos a cambiar de colorcito, ya. Es una cardiopatía congénita, es la cardiopatía congénita más frecuente en general, y la cardiopatía congénita asianótica más frecuente. ¿Correcto? Comunicación interventricular. Los tipos. Esta cardiopatía, ahí lo estamos viendo, es la comunicación entre el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, haciendo que pase más sangre del izquierdo al derecho, porque el izquierdo maneja mayor presión. Correcto. Por lo tanto, doctores, y mayor gasto cardíaco también. Por lo tanto, ¿no? El flujo de su shunt, va de izquierda a derecha. Entonces, su flujo pulmonar, ¿cómo es? Elevado, pues, porque me llega más sangre al lado derecho del corazón, sale más sangre hacia la arteria pulmonar, por ende llega más sangre al pulmón. Flujo pulmonar elevado. ¿Ya? ¿Qué tipos hay? Hay tipo, por ejemplo, membranoso. Algunos le llaman perimembranoso también. Hay tipo muscular. Y hay el tipo llamado infundibular, que es el tercero más frecuente. Infundibular. ¿Correcto? Muy bien. Datito, doctores. Entre ellos, ¿correcto? ¿Cuál es el que se cierra con mayor probabilidad? Este de acá, el muscular, ese cierre más probable. Cierre más probable, el muscular, que se cierra solo. ¿Ya? Doctor, ¿sopla? Claro que sopla. Su soplo, doctores, viene a ser un soplo, pueden decirte holo, o te pueden decir pan, wow, o pan, ¿ya? Sistólico, holo o pan sistólico, ¿ya? Muy bien. Doctor, y este sí viene también, como es de flujo pulmonar elevado, ¿cómo llega a la emergencia? Con clínica DCC. ¿Y esta clínica DCC cuándo aparece? Esta sí aparece más tempranamente, entre la segunda y la octava semana de vida. Así viene entonces, con clínica DCC. La prueba, doctor, bueno, que podrías pedir acá para CIB, en la radiografía lo que yo voy a ver principalmente es cardiomegalia. Principalmente cardiomegalia, ¿no? Luego te enseño cómo se ve eso. El manejo.
Para C y B, doctores, como viene con clínica, dícese tempranamente, entonces el manejo, ¿no? Va a ser cuando son grandes, ¿no? Primero, manejo médico de ICC. Segundo, cirugía correctiva. ¿Correcto? Doctor, y si son pequeños, simplemente obsérvalos, expectante. No requieren tratamiento. ¿Correcto? Muy bien. Ese viene a ser el CIB. ¿Ya? Comunicación interventricular. ¿Ok? PCA y coartación de aorta. PCA, doctores. Muy bien, en la epidemiología podemos recordar lo siguiente. Es la cardiopatía congénita más frecuente en prematuros, definitivamente. Es la cardiopatía congénita más frecuente en síndrome de rubiola congénita y más frecuente en mujeres. ¿Qué tipo hay? Hay un tipo, doctores, ¿no? Viene a ser la comunicación más bien, ¿no? La comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, ¿ok? Entonces, comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. ¿Correcto? Muy bien, que se mantenga permeable, ¿no? El ducto arterioso. Su soplo tiene 3 nombres, ¿ya? 3 maneras como lo puedes llamar. Soplo continuo, soplo sistodiastólico y soplo en maquinaria de Gibson. Soplo en maquinaria de Gibson, ¿ya? Muy bien. Los pulsos, el pulso suele ser un pulso saltón o amplio. Amplio mejor ponle, ¿ya? Para que no te confundas ese pulso saltón, ¿no? Pulso amplio. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hace ICC? Claro que sí hace ICC. ¿Cuándo lo hace? Tempranamente, doctor, en la primera semana. En la primera semana de ICC. O sea, es el que más tempranamente te lleva a clínica de ICC. Es el que más tempranamente te lleva a clínica ICC. Y además es el que más precozmente también y rápidamente, apúntalo, te lleva a hipertensión pulmonar. El que más fácilmente, tempranamente, lleva a hipertensión pulmonar. ¿Correcto? Muy bien. Ese menor de... su clínica ICC comienza desde la primera semana. ¿Ya? En la prueba, doctores, ¿no? Para lo que es PCA o ductus arterioso, ¿no? Vamos a ver en la radiografía cardiomegalia, ¿no? Cardiomegalia. ¿Correcto? Muy bien. En el manejo, doctor, en el manejo, hay manejo, primero, farmacológico. ¿Con qué, doctor? Puede ser indometacina, que antiguamente se utilizaba, ibuprofeno, que está de moda, y paracetamol, que algunos también quieren usar. ¿Ya? Entonces tengo esas 3 opciones. Indometacina, que ya no se suele utilizar, ibuprofeno y paracetamol. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Listo, doctor. Si no remite con esto, segundo paso, va a ser la cirugía, pero difícilmente, ¿no? Poner un clip y cerrar ese ductus arterioso, nada más, ¿ya? Ahora, va a fluir sangre del lado izquierdo, o sea, de la aorta, hacia la pulmonar, hacia el lado derecho. Por lo tanto, su shunt es de izquierda a derecha. Por lo tanto, su flujo pulmonar es un flujo pulmonar elevado, ¿no? De flujo pulmonar elevado. ¿Ya? Muy bien. Coartación de aorta. Para coartación de aorta, doctores, tenemos que recordar que es la cardiopatía típica del síndrome de Turner. ¿No es así? Tipos. El más frecuente, el yuxta, ¿correcto? Yuxtaductal. ¿Ya? Es el yuxtaductal en más del 98% de los casos. Antes se clasificaba preductal, postductal. No, ahora se le dice yuxtaductal y es el que está al nivel del ductus arterioso. Y ese es el más frecuente, el yuxtaductal. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿sopla? Bueno, en la coartación de aorta, doctores, sí puede haber un soplo.
un soplo eyectivo, ¿ya? Sistólico. Pero más que el soplo, lo típico es que tanto la presión arterial como los pulsos, ¿ok?, en el hemicuerpo superior sean mayores comparado a la presión arterial y al pulso, ¿no?, de los miembros inferiores. ¿Correcto? ¿Por qué, doctor? Porque tranquilamente la aorta, mira como lo estamos viendo acá, ¿ok?, nace bien la aorta, su callado y ¡plum! En la bajada, ¿ok?, ahí está la escotadura, ahí está la coartación. Tú sabes que antes entonces de esa coartación, ¿ya?, todo lo que está antes en el callado de la aorta tiene alta presión, porque acá hay una estenosis, bueno, acá hay una coartación. Tiene alta presión, por lo tanto, ese callado. Entonces, va a salir harta presión y buen pulso, ¿no?, hacia los miembros superiores y hacia la cabeza. Prácticamente el de mi cuerpo, la parte superior del cuerpo. ¿Correcto? Entonces la parte superior del cuerpo va a tener alta presión arterial, alto pulso y baja presión arterial y bajo flujo o bajo pulso en los miembros inferiores. ¿Ya? Es más, conforme este niño va creciendo, como hay más sangre hacia la parte superior, esta parte superior comienza a crecer bastante y la parte de abajo, flaquito. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, coartación de aorta. Es de flujo pulmonar normal, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Las pruebas. Doctores, acá podemos pedir, por ejemplo, una radiografía. ¿Ya? Dicha radiografía para ver qué cosa. Dos cosas. La escotadura de la coartación de aorta. Y dos, ¿no?, las lesiones, ¿correcto?, del borde inferior de las costillas. ¿Qué? ¿Por qué, doctor? Como te dije, la circulación de la parte superior del cuerpo, toda esta parte, ¿ya?, va a tener harta presión y harto buen pulso, ¿ok? Claro, harta presión y harto pulso. Ahora, doctores, en ese sentido, ¿ya?, debes recordar que en la costilla el paquete vasculonervioso pasa por el borde inferior, ¿ya? Entonces, si esta parte superior del cuerpo está con harta presión, ¿qué pasa con los vasos, con las arterias del borde inferior de la costilla? Se van a volver rechonchas, ¿correcto?, tortuosas, y van a aplastar o apretar a la costilla. Y como la costilla está creciendo, porque este es un niño, ¿ok?, van a aparecer, doctores, como serrucho, como sacabocados, como escotaduras, ¿ya? Como estamos viendo acá en la imagen, mira. Esta viene a ser la escotadura de la coartación de aorta y esta flechita de acá viene a ser los bordes, las muescas, ahí está, las muescas en el borde inferior de las costillas, ¿ya? Eso voy a poner. Muescas en borde inferior. ¿Ok? Muy bien. Para el manejo, doctor, en este caso coartación de aorta, manejo es quirúrgico. ¿Ok? Quirúrgico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso viene a ser la famosa coartación de aorta, ¿ya?
Pasamos a ver insuficiencia cardíaca, ¿ya? Primero, etiología. Doctores, donde vayas, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en pediatría son las cardiopatías congénitas. Cardiopatías congénitas, la causa más frecuente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente hay otras causas, como por ejemplo hipertensión arterial en un adolescente, por ejemplo, pericarditis, por ejemplo, miocarditis, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras causas, ¿ya? Pero lo típico es por la cardiopatía congénita de flujo pulmonar elevado. Cardiopatía congénita de flujo pulmonar elevado, te dije, para que haya clínica de ICC. Doctor, ¿cuál es esa clínica ICC, por cierto? Ok, recuerda que la clínica ICC, doctores, ¿ya? Lo puedo dividir de esta manera. En infantes, niños pequeños, niños grandes y adolescentes. ¿Ya? Doctores, lo comúnmente encontrado, taquipnia, dificultad para la alimentación, diaforesis, palidez. Lo menos encontrado, cianosis, palpitaciones, síncope, edema facial, edema pendiente, ascitis. Y acá, fatiga, intolerancia al esfuerzo, disnea, ortopnea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. ¿Correcto? Y acá, palpitaciones, dolor de pecho, edema de pendientes, ¿no? O sea, al declive, ¿no? Y ascitis. Si te das cuenta, inespecífico. ¿Cuál es lo más orientador, doctores? Esto. Acá agrégale. Bueno, está bien. Esto. Taquipnia, dificultad para la alimentación, diaforesis, sudoración con la lactancia, ¿ya? Palidez no tanto. Ascitis no tanto. Palpitaciones tal vez. Acá, intolerancia al esfuerzo, ya bueno, no importa. Disnea, ortopnea, dolor abdominal, náuseas, vómitos. ¿Correcto? Ya. Estos serían los más importantes, ¿ah? Aunque la náusea y vómitos no tanto, ¿no? Ya. Estos serían los más importantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahí, en vez de dificultad para la alimentación, también te pueden decir lactancia entrecortada, te pueden decir sudoración sin fiebre, ¿ya? O sudoración con la lactancia. Taquipnia, por cierto, esta taquipnia, datito, es la clínica más frecuente de ICC. Te pueden decir taquipnia o para fines prácticos de examen te van a decir disnea, tómalo como sinónimo por favor, disnea, ¿correcto? O taquipnia, ¿ya? ¿Correcto? También te puede decir dificultad respiratoria, cualquiera de esas tres opciones, dificultad respiratoria, taquipnia o disnea, ¿ya? Muy bien. Teniendo la clínica del paciente con ICC, hay que hacer su clase funcional, así como en adulto, la clasificación funcional de Ross, que hay 4 tipos. El tipo 1 es el asintomático. El tipo 2 va a depender de la edad, si es infante, si es niño. El tipo 3 también, si es infante, si es niño grande. Y el tipo 4, taquipnia, diaforesis o distensión respiratoria en reposo. Ya. Doctores, yo te lo simplifico así. La clase 1, eso es fácil, asintomático, ¿no? Ahí sí no hay dudas. La clase 2 es sintomático, nada más. La clase 3 es sintomático más, ¿no? Sintomático, pero más falla de crecimiento, desnutrición, falla del peso, ¿ya? Y tipo 4 es el sintomático al reposo. ¿Correcto? Ahí está. Esta es la simplificación, doctores. El 1, asintomático. El 2, sintomático. ¿Ok? El 3, sintomático, pero con baja de peso, o sea, está afectando el crecimiento. Y el 4 es el sintomático al reposo. ¿Ya? Muy bien. En la radiografía, doctores, ¿no? Es común, pues, que si quiero evaluar a un paciente con alguna cardiopatía o un problema cardíaco, tengo que evaluar el corazón y grandes vasos. Entonces hay que pedirle una radiografía. La radiografía que se suele pedir, doctores, viene a ser la que debes pedir, mejor dicho, en la teleradiografía, también llamado radiografía de corazón y grandes vasos. También le puedes llamar así, ¿ya? Ahí tenemos una de ellas, por ejemplo, ¿ok? En la cual, para determinar el índice cardiotorácico y así determinar si hay o no cardiomegalia, ¿ok? Tengo que calcularlo primero. Muy bien, ¿cómo calculo el índice cardiotorácico? Hay varias maneras. Una de las más usadas es la siguiente. Trazamos una línea imaginaria, una línea punteada en este caso, o línea entrecortada,
¿Ok? En la mitad. Y planteamos luego una línea que va desde esa línea en el medio hacia el borde más derecho, luego hacia el borde más izquierdo, y esto va a ser A y esto va a ser B. Luego trazas una línea que va desde la cara interna de una costilla hasta la otra cara interna de la costilla del tórax, que sería esta de acá. Y ese es el C. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces lo que yo hago es simplemente sumar A más B entre C. Ahí está. Para determinar el índice cardiotorácico. Ahora, ¿yo cómo sé que está en cardiomegalia? Para eso va a depender de la edad. De la edad y del índice cardiotorácico. Por ejemplo, doctor, si es si es recién nacido, es mayor de 0.65. O 0.6, mejor dicho. Mayor de 0.6 para hablar de cardiomegalia. De 2 meses a 2 años, ¿correcto? Es más de 0.55. Y si es mayor de 2 años, es más de 0.5, incluyendo adulto. Incluyendo al adulto. Así se define cardiomegalia en base a la Asociación Española de Pediatría, ¿correcto? O según ella. ¿Ok? Muy bien. Acá quiero que veas, ya que estamos viendo radiografía de tórax o radiografía de corazón y grande vaso, quiero que veas acá las formas que tú también puedes encontrar pues, de esos corazones. Por ejemplo, la primera, que es forma de huevo. Mira, pues cómo la punta está dirigida hacia abajo. ¿Correcto? Forma de huevo. Eso es típico de la transposición de grandes vasos. ¿Cómo me acuerdo yo? Discúlpame, por favor. Me estoy disculpando, ¿ah? Lo siento. Discúlpame. Yo me acuerdo así. Huevo para transposición de grandes vasos. Ah, es un huevo trans. Es un huevo trans. Déjalo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El otro. Mira la forma de bota que tiene. Mira cómo la punta del corazón está levantado. Punta del corazón levantada. ¿Ya? Muy bien. Ese es de la famosa tetralogía de Fallot. ¿Ok? Forma de bota. La otra, en forma de garrafa o jarrón, como quieras llamarlo, que abarca casi todo el tórax. Esa es la famosa anomalía de Epstein. ¿Ya? En forma de garrafa, de jarrón o de caja también le dicen, o de caja más que todo. ¿Ya? Muy bien, la famosa anomalía de Epstein. ¿Qué es la anomalía de Epstein? Es la baja implantación de la válvula tricuspidia, haciendo pues que el volumen del ventrículo derecho sea pequeño, sea poquito. Tanto así que con un poco de sangre se llena y con ese poco de sangre lo inyecta. Por lo tanto, llega menos sangre al pulmón. Es una cardiopatía de flujo pulmonar elevado. Anomalía de Epstein, ¿correcto? Por baja implantación de válvula tricuspidia. ¿Ok? Muy bien. El otro es el que tiene forma de muñeco de nieve, ¿correcto? Muy bien. Este de la transposición, discúlpame, drenaje venoso pulmonar anómalo total. Drenaje venoso pulmonar anómalo total. ¿Ok? Muy bien. Listo, es lo que podrías ver, doctores, en las cardiopatías. ¿Ya? Para que no te olvides la imagen. Ahí está. Tratamiento. El tratamiento de ICC, doctores, ¿ya? Va a depender si estamos en un momento agudo, o sea, descompensado, o en el momento compensado, o sea, darle su manejo de mantenimiento. En el momento descompensado, tengo que clasificarlo primero al paciente. De esta manera. Mira, ¿ok? Mira este algoritmo de la guía canadiense, ¿ya? Te preguntas en la emergencia, ¿ya? En el momento agudo, te preguntas, ¿hay hipotensión, taquicardia, distrés respiratorio, distrés gastrointestinal? Te preguntas. Si la respuesta es no, ok, lo pones como una clase A. Como una clase A. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí te preguntas, la falla, o discúlpame, la fracción de eyección es mayor de 40%, pero menos de 50%. Hay una dilatación muy leve del ventrículo izquierdo o no lo hay.
y función del ventrículo derecho, ¿no? Adecuada o buena. Ok. Te preguntas si la respuesta es sí, ok. Arrancas con yecas nada más y lo mandas para la casa y lo revalúas en 1 o 2 meses. ¿Ya? Doctor, pero si dice que no, ok, le arrancas yecas con beta block, también puede ser. Okay, o le sigues con beta block. Más o menos, eso es clase B, ¿no? Puede como no puede, esa es clase B. En ese caso, doctores, ¿no? Lo admites al hospital con diuréticos de asa, tipo furosemida. Ah, doctor, de arranque estoy utilizando acá furosemida. Sí. Entonces debe ser tratamiento de elección. Sí, vamos a ver. ¿Hay algunos síntomas o algo a los 48 a 32 horas? Muy bien. Doctor, sí, con sodio normal, urea y crea normal. Y el otro, no, el BNP está, el BNP está elevado, hiponatremia, urea y crea elevado. ¿Ok? Si es así, bacán, lo manejo como el plan A. Si es así, lo manejo como el plan C. Acá está el plan C. Diuréticos endovenosos, ¿correcto? Considerar, en este caso hay que considerar, doctores, los vasodilatadores inotrópicos, como por ejemplo, doctores, dobutamina, la famosa milrinona, ¿correcto? O también hay otro también, levosimendan, levo con S, no es con Z, ¿ya? Levosimendan, ¿no? ¿Correcto? En ese caso puede utilizar ahí. Y considerar la ventilación, ¿ok? La ventilación a presión positiva, nasal, ¿ok? O no invasiva, mejor dicho, ¿ya? Considerar la ventilación a presión positiva. Pregúntate luego, ¿el paciente, doctores, está orinando? ¿Está más calientito? O sea, está perfundiendo la parte, cuando dice warm se refiere a calientito, o sea, el corazón está bombeando tan bien que llega la sangre hacia la parte más distal y pues mantiene su temperatura. Ya, si la respuesta es sí, ok, voy bajando en 72 horas, ok, y lo manejo como un plan, como un B, ¿no? Como un B. Muy bien. Pero si la respuesta acá es no, doctor, ok. Si es no, ese es un clase D, ok. Le vas a dar adrenalina, epinefrina, ¿no? Soporte ventilatorio, soporte circulatorio con el famoso ECMO, ¿no? Membrana extracorpórea, ¿no? Oxigenatoria, ¿ya? Y luego vas viendo, si no mejora en 72 horas, doctor, es considerar esto en un mundo ideal. Evaluación para trasplante. Hay que considerar la evaluación para trasplante. ¿Ya? Si pasa 72 horas y no remite. En un mundo ideal se podría hacer eso. ¿Ok? Muy bien. Ese es cuando llega entonces tu paciente con ICC. Ahora, ya tiene ICC, ya lo compensé. Ahora, ¿qué le dejo de mantenimiento? Ya, vas escalonando. Por ejemplo, ¿no? Comienzas con yecas y puedes darle diuréticos en pulsitos, ¿no? Como te comentaba. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué tipo de yecas? Por ejemplo, enalapril, para lo que son menor de 2 años, ¿ok? Y captopril, para aquel que son mayores de 2 años. ¿Correcto? Mayores de 2 años. Ahí está. Doctor, luego, si esa es clase funcional 1 de ROS. Si está en la clase funcional 2 de ROS, le puedo ir agregando beta bloqueadores y antagonista de la aldosterona, o sea, la espironolactona. ¿Ya? Beta bloqueadores, por ejemplo, ¿qué beta bloqueador, doctor? Vamos a poner color similar, ya. Carvedilol, ¿no? Metoprolol, algo parecido en cardio, ¿no? Y el famoso bisoprolol. Esos son los indicados, pues, obviamente. ¿Ya? Carvedilol, metoprolol y bisoprolol. ¿Ok? Ahora, y los antagonistas de la aldosterona, doctores, esto significa que la espironolactona, que le voy agregando. Nolactona. ¿Ya? Espironolactona. Ahora, doctor, ¿por qué la flecha
¿no? Estas barritas de colores, ¿por qué se vuelve más claro por acá? Más claro, y se va adelgazando la puntita. Porque la respuesta a esos fármacos, cuando ya llega a ser estadio clase 3, 4, es menor. Es menor la respuesta. Por lo tanto, ya no tendría utilidad. ¿Ya? O sea, ¿cuándo sirven mejor los beta bloqueadores, los YECAS, la espironolactona? ¿Cuándo? Clase 1, clase 2, hasta parte de la clase 3 de ROS. Cuando ya está clase 3, clase 4, ¿ok? Ya su efectividad ya no es adecuada, ya no mejora, ¿ya? O ya no se comienzan a servir los fármacos. Por eso es que vamos a considerar ingresar al paciente cuando está entrando a la clase 4, ¿ya? Y iniciando o terminando la clase 4, ¿no? Podríamos iniciar, vemos cómo la respuesta acá ya está cayendo, por lo tanto puedo iniciar inotropos vasodilatadores, como por ejemplo dobutamina, como te dije, ¿correcto? Milrinona, como te dije, o levosimendan, ¿ya? Y ya síntomas intratables cuando ya no responde nada, pues ya ahora sí no responde, ahí sigue con los inotrópicos y soporte mecánico. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces ahí tenemos pues el manejo de mantenimiento del paciente con ICC. ¿Correcto? Muy bien, listo.